Dentro de unos días, el Palacio Europa de Vitoria-Gasteiz acogerá el 19º Congreso de Estudios Vascos organizado por Eusko Ikaskuntza. Especialistas internacionales en innovación social, organización del trabajo, humanidades tecnológicas y democracia participativa ofrecerán las ponencias marco en un foro que se articula en torno a 3 ejes: socioeconomía, sociedad y territorialidad, y con un objetivo común: aunar criterios en torno a las políticas y decisiones que se han de implementar en favor de la cohesión social y territorial de Euskal Herria. Es lo que sintetiza el lema del Congreso, Elkartzen gaituena, lo que nos une. La segunda jornada, el jueves día 3, va a estar dedicada a temas sociales y en ella se hablará sobre las identidades en el siglo XXI, el sistema educativo, los derechos culturales o el valor de las transiciones. Todo ello tras la presentación de la ponencia marco a cargo de nuestra invitada de hoy. Pero antes de presentarla, Juan Aguirre, Gabón. Gabón, Eva. Un año más, nuestro enlace con Eusko Ikaskuntza. ¿Y quién nos va a presentar una vez más a nuestra invitada? Un año más, muy feliz de estar aquí contigo, Eva, y con la audiencia de la Mecánica del Caracol. ¿Ya cuántos años? 15 años. 15 años. 15ª temporada, eso es. Bueno, el tiempo pasa, que es una barbaridad. Eso es. Pues sí, esto es. Vamos al tema de hoy, que tiene que ver directamente, como a veces hablamos de temas relacionados directamente con Eusko Ikaskuntza, otras veces no. Hoy sí vamos a hablar, puesto que es la semana del Congreso. Claro, es un momento importante en la vida de la sociedad. Y como has dicho, la ponencia marco de la segunda jornada, el jueves día 3, la va a impartir nuestra invitada de hoy, que es Lola Almendros, doctora en Lógica y Filosofía de la Ciencia por la Universidad de Salamanca, donde ahora desarrolla su investigación postdoctoral. Tiene un magíster internacional en Filosofía, Ciencia y Valores por la Universidad del País Vasco, y en sus investigaciones Lola Almendros explora los problemas personales, individuales y también sociales asociados a las tecnologías de la información y la comunicación, así como a los desarrollos de la inteligencia artificial. Entonces, su ponencia del 19 Congreso del próximo jueves lleva por título Las sociedades actuales y sus redes, evolución, participación y convivencia. Y en torno un poco a esto vamos a charlar. Así que buenas noches, Lola, y bienvenida. Muy buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. Buenas noches. Lola, junto al profesor Javier Echeverría Azponda, a quien ya hemos entrevistado aquí, Eva, algunas cosas, unas veces anteriormente, quien es premio Eusko Ikaskuntza Laboral Kutxa de Humanidades en el 2016, hace unos años publicó usted Tecnopersonas, cómo las tecnologías nos transforman, un libro en el que analizaban el dominio que el poder tecnocientífico está adquiriendo sobre las personas y las sociedades, frente a lo cual abogaban por ampliar la Declaración de los Derechos Humanos también al mundo digital. Entonces, partiendo de esto, le quería preguntar, Lola, ¿en qué medida el reto al que nos enfrentamos hoy y de cara al porvenir no es solo un asunto tecnológico, político, sino además profundamente, o sobre todo profundamente humano? Pues efectivamente, la verdad es que nuestra visión de la tecnología es una visión antropológica, es decir, el ser humano si se ha podido desarrollar siempre ha sido porque ha tenido técnicas y porque ha tenido tecnologías. El problema es cuando empieza a haber una disrupción entre las necesidades, el desarrollo de herramientas tecnológicas y lo que es la vida de las personas, ¿no? Y parece ser que en los últimos años estamos asistiendo a un boom de desarrollos tecnocientíficos, los que no está del todo claro que haya detrás unos intereses, unas necesidades de los ciudadanos. Estamos en un contexto de grandes cambios, de cambios profundos, tanto en cuanto a valores como en cuanto a nuestro modo de vivir, de convivir. Un aluvión de cambios sobre los cuales usted, desde el ámbito de estudio y de análisis que observa, ¿cuáles destacaría? Se da una circunstancia paradójica, porque es cierto que estamos ante cambios, sobre todo en los modos de relación, los modos de tener lugar las prácticas sociales, pero realmente yo no detecto que haya cambios trascendentales en lo que es la vida de las personas, más allá de que hemos empezado a comunicarnos de una manera distinta o que utilizamos tecnologías distintas o artefactos distintos, pero cambios reales como los cambios que yo entiendo que serían los deseables, ¿no? Como podrían ser una mejora de los derechos sociales, una mejora de los derechos culturales, una mejora de
los sistemas educativos, de todo ese tipo de cosas que cuestiones como la mejora en la igualdad o que la pobreza se vea restringida, o sea, ese tipo de cambios, que sean los cambios reales de verdad, yo creo que realmente no llegan, realmente cambios sustanciales entre nuestra sociedad de ahora y la que pudiéramos tener en los años 80, yo creo que no ha habido grandes cambios, lamentablemente, ¿no? Es cierto que bueno, pues quizá podría destacar 3 cuestiones que me parece que son importantes. Por un lado está la cuestión de que el desarrollo de las prácticas sociales en la actualidad tienen pues, un fundamento tecnológico muy grande, ¿no? Que ha supuesto cambios, sobre todo en una cosa que para mí es muy importante, que es cómo entendemos los espacios íntimos, la privacidad a la hora de relacionarnos. Me parece que esa transformación de la idea de lo que es la privacidad ha transformado también cómo entendemos la libertad y de una manera perjudicial. Otro de los cambios que creo que sí que que es destacable y también es preocupante tiene que ver con cómo se entiende la idea de igualdad, que desde los años 90, cuando Amartya Sen estableció que el índice de desarrollo humano venía a estipular que la libertad y la igualdad estaban entretejidas y que había que entenderlo como la capacidad de las personas para poder desarrollar sus capacidades. Eso creo que también se ha visto perturbado en un contexto en el que hay una falsa igualdad, en el sentido en que se generan colectivos que realmente pues no tienen por qué tener afinidades comunes más allá de pues la adición de individuos por cualquier tipo de cuestión de preferencia, ¿no? O sea, cualquier cosa que pueda hacer un algoritmo y que haga que tú puedas formar parte de un colectivo simple y llanamente porque te gusta la misma música o por cosas que en realidad no son sustanciales, ¿no? Y la última de las cuestiones que yo creo que cabría destacar es la idea, bueno, pues que desde el ámbito económico, y donde tiene mucho sentido, la idea de la innovación se ha extrapolado, se ha tratado de extrapolar a ámbitos que tienen que ver más con cuestiones políticas y sociales. Y entonces, bueno, pues es evidente que no, bueno, pues hay veces que cuando uno extrapola conceptos que pueden ser útiles en unos ámbitos, en otros, pues no hay veces que no se ajustan o no se ajustan de la misma manera, ¿no? Entonces, creo que en los últimos, sí, bueno, quizás desde los años 70 la idea de innovación se ha impuesto a la idea de progreso humanista. Yo no digo que la innovación sea negativa, pero sí que es cierto que buscar cambios sociales disruptivos no es algo que siempre salga bien y que de hecho muchas veces incluso genera rechazos que sirven para radicalizar pues determinadas partes de la sociedad. ¿Qué ocurre cuando el ser humano, en vez de ser un fin en sí mismo, se convierte en el producto? La informatización masiva de la sociedad genera diversas modalidades de alienación en nuestra vida social con consecuencias indeseadas. Quizás esa transformación de la privacidad que mencionaba hace un momento es una de ellas. ¿Qué otros ejemplos podríamos dar? Estamos en un contexto en el que nuestras relaciones sociales, desde las más básicas, pasan por un proceso de informatización. Es evidente que hay aspectos que no controlamos, que no comprendemos. Entonces, si nuestras maneras básicas de relacionarnos no entendemos cómo tiene lugar o cuál es su estructura, evidentemente siempre hay un elemento de enajenación o de alienación. Entonces, todas las ideas de los años 80, los años 90, que consistían en que pues a través del desarrollo de las nuevas tecnologías podían desarrollarse cuestiones como la superación de las diferencias de género, la lucha por derechos, digamos, mecanismos de emancipación, todo eso se ha visto mermado porque al fin y al cabo los grandes desarrollos tecnológicos han tenido lugar aprovechando lo social o convirtiendo el valor social en valor económico. Entonces evidentemente hay un elemento que nosotros denominamos un elemento de alienación. Entre los ejemplos que se puedan destacar, bueno, pues el primero, pues por poner un ejemplo sencillo, es que cuando nosotros utilizamos este tipo de interfaces, como pueden ser las redes sociales, puede ser WhatsApp o cualquier cosa de estas, estamos abocados desde hace mucho tiempo a un monopolio de herramientas impuestas pues por 4 empresas tecnológicas que, bueno, pues para poder utilizarlas, pues lo primero que nos piden es nuestros datos, ¿no? Y al mismo tiempo que simplemente porque es fácil usarlas,
no hemos invertido tiempo en conocer cómo podríamos desarrollar las nuestras propias, ¿no? Otra de las cuestiones que también son preocupantes pues es el desarrollo o la proliferación de las fake news, la desinformación, que esto quizá no sea tanto en términos de que pululen noticias que sean falsas, sino de que cada vez se anula más la capacidad de las personas para poder discernir qué es lo verdadero de lo falso, lo que está más justificado, lo que está menos justificado, lo que es más deseable de lo que menos, ¿no? Entonces, todo este tipo de problemáticas, incluso la percepción que tenemos del espacio y del tiempo, cómo vivimos cuando estamos conectados, esa circunstancia de deslocalización en la que, bueno, pues a lo mejor podemos sentirnos muy comprometidos por el cambio climático, por estar en contra de la violencia de género. Te pasas el día en Instagram y no te das cuenta de que a lo mejor en la casa de tus vecinos está habiendo violencia de género en este momento, ¿no? O sea, este tipo de circunstancias paradójicas que están a la orden del día. Pues sí, y bueno, pues con esto y con todo, hoy la tecnología se nos aparece como una causa importante de fragmentación social, de atomización de una sociedad de seres comunicados o al menos conectados, ¿no? Conectados de forma permanente, pero también aislados, ensimismados o introducidos en esos nichos que he comentado antes en función de pues determinadas afinidades. Esto hay que verlo como una consecuencia inevitable al progreso tecnoeconómico. Es utópico imaginar un mundo hipertecnologizado incluso, donde existan comunidades compactas. Este tipo de herramientas tecnológicas no se hubieran desarrollado si no fuera porque tuvieran algún tipo de valor económico, ¿no? Y entonces el modelo ha sido siempre la idea de la personalización, la idea de la personalización de los contenidos, tanto para cuestiones pues que tengan contenidos de corte cultural o para que te lleguen propuestas de compra. Otra de las grandes cosas que han estado presentes ha sido la cuestión de la exposición, ¿no? O sea, esa constante exhibición de la vida de uno mismo. Y también al mismo lado, y de una manera un poco siniestra, la idea del reconocimiento, ¿no? O sea, digamos, una pérdida, o sea, con una suerte de exacerbación de las individualidades y de los egos, pero al mismo tiempo unidas a una necesidad constante de reconocimiento, con la figura del follower o de tener visibilidad, ¿no? Entonces genera realmente otra vez una circunstancia paradójica en la que, bueno, pues parece que formas parte de una comunidad, pero al final esa comunidad ha sido generada pues a través de generar falsos colectivos o colectivos a partir de la adición de individuos, no la generación de una comunidad, digamos. Y por otro lado, bueno, pues que además ese tipo de maneras de componer grupos sociales, pues evidentemente no solamente es fragmentaria, sino que suele suponer la enfrentación que se enfrenten bandos, ¿no? Entonces, conozco casos en los que, de hecho, en países latinoamericanos, esto sí que es una práctica más común que en los países europeos, que existan colectivos, por ejemplo, colectivos como puede ser el LGTBI, que desarrollan sus propias herramientas tecnológicas. Cuando estuve en Argentina en el año 2019 haciendo una estancia de investigación, de hecho colaboré con un centro cultural en el que se desarrollaban herramientas tecnológicas, aplicaciones, lo desarrollaban los propios ciudadanos en estos centros culturales y les servían a sus propias necesidades, ¿no? Digamos que la diferencia es que allí iban los ciudadanos, las personas, con una serie de necesidades detectadas, un objetivo, entonces, tenían un soporte de personas que tenían conocimientos informáticos para poder desarrollar ese tipo de aplicaciones que les eran útiles y que les podían ser útiles. Entonces, sí creo que es posible generar comunidades, incluso comunidades digitales que tengan unas características, bueno, pues con objetivos comunes, con capacidad de diálogo, con pues lo que sería una comunidad o un club tradicional, ¿no? Incluso en instancias tecnológicas. Lo que pasa es que requiere mucho tiempo, requiere mucho conocimiento y al final pues es mucho más sencillo quedarnos, ¿no? en el umbral del uso, en lo que se ha convertido en lo habitual. Y quizás por eso, por lo que también tienen una parte importante paralizante y de censura de la creatividad. La cohesión social está en el eje del 19º Congreso de Estudios Vascos, que comienza dentro de unos días, que, como bien expresa su lema, elkartzen gaituena, lo que nos une, pues busca reforzar esa cohesión. ¿Cómo se puede avanzar
hacia ese deseo en un mundo cada vez más tecnologizado y que cambia rápidamente, Lola? El concepto de cohesión sería pues tener que aunar cosas que son distintas o que están separadas, ¿no? Implica pues que hay diferencias, que hay diversidad, que hay pluralidad y que eso es, de hecho, pues lo que da riqueza y lo que hace que algo se tenga que cohesionar, porque si todo fuera igual no habría necesidad de cohesión ninguna, ¿no? Entonces yo en este sentido sí que haría una apuesta por intentar recuperar prácticas en los que incluso no hubiera tecnología, ¿no? Espacios de discusión, espacios... quizá el gran problema de todo este desarrollo rápido y tecnologizado es que nos ha dejado sin el espacio de cuestionamiento de nosotros mismos. Es decir, esos momentos en los que uno se aburría y a lo mejor pues pensaba que algo malo hacía en su vida o que su vida podía ir modificarse, o sea, ese tipo de cuestiones o de, digamos, de preguntas, de interrogantes que aparecían en la soledad o cuando uno no estaba todo el rato pues tremendamente estimulado, ¿no? Para que haya una cuestión, lo primero que tiene que haber es una reflexión acerca de pues, en qué consiste nuestra identidad, cómo se está transformando nuestras identidades, comprenderlas, pensar en qué sentido nos gusta, cómo están cambiando, en qué sentido no, en qué sentido nos gustaría que cambiaran, en qué sentido no. Y para eso pues yo creo que es necesario pues, espacios, y sobre todo espacios de desconexión, espacios de poder hablar y deliberar de manera conjunta. Y eso requiere tiempo y muchas veces parece que porque no llegue rápido, ¿no? Y de ello la idea de la innovación social. Pues hay veces que aunque las cosas tengan que ir más lentas, de hecho, pues para que algo se asiente social y culturalmente bien y que tenga buenos resultados, necesariamente tiene que ser a un ritmo que no es el que nos marca pues este mundo que parece que avanza tan rápido, pero que realmente, como decía antes, ¿no? Avanza tan rápido, pero luego supone retrocesos como cambios en la ley, volver a incluso antes de los años 70. Entonces, por un lado creo que es importante lo que aludía antes y que creo que en América Latina se hace, ¿no? Al fin y al cabo es cierto que ellos no tienen tantas posibilidades de acceso o han tenido un acceso más tardío a tecnologías que en Europa ya estaban. Es decir, la capacidad de poder generar tus propias herramientas tecnológicas y para poder generar tus propias herramientas tecnológicas, tus propias prácticas sociales en general, lo que necesitas es saber quién eres y a dónde vas, ¿no? El problema es que cuando son otros, 4 empresas, son esos otros los que te imponen, los que te dicen cuál es la ruta que tienes que seguir, cuál es el proyecto al que se puede, unir la humanidad, pues es ahí cuando, si te lo crees, que es imposible que haya cohesión ninguna, en el sentido en que al final lo que se genera es tal uniformidad que pues da lo mismo estar en Madrid, estar en Barcelona, estar en Donosti o estar en Nueva York, porque al final todo es tristemente semejante, ¿no? Entonces creo que es importante que se mantengan las diferencias, más bien la diversidad, que se apele a la pluralidad, que se intente pensar en común cuáles son las cosas que necesitamos y que queremos y cuáles son los valores al final que nos mueven como sociedades y en la medida de lo posible pues implementarlas. Si puede ser con suerte, con la ayuda de la clase política, pues bienvenido sea, y si no, pues desde el ámbito sociocultural, que muchas veces pues es mucho más lento y se tarda mucho más, pero creo que tiene siempre mayor calado. Temas para la reflexión en este 19º Congreso de Estudios Vascos que tendrá lugar, ¿cuándo, Juan? Pues esta semana, el miércoles, jueves y viernes, en el Palacio Europa de Vitoria-Gasteiz. En él intervendrá Lola Almendros con su ponencia Las sociedades actuales y sus redes, evolución, participación y convivencia. Esto será, en el caso de Lola, el jueves por la mañana y que sepa que la entrada es libre a esta y a todas las conferencias previa inscripción. Uh-huh. Bueno, pues agradecemos a Lola Almendros el avance de los temas que van a plantearse en su charla. Muchísimas gracias, Lola. Muchísimas gracias a ustedes. Y hablamos en un par de semanitas. Juan, ahora. Venga. Ahora. Agur. It doesn't hurt me. Do you wanna feel how it feels? Do you wanna know that it doesn't hurt me? Do you wanna
wanna hear about the deal that I'm making. You, it's you and me. If I only could, I'd make a deal with God, and I'd get him to swap our places. Be running up that road, be running up that hill, be running up that building. If I only could. Well, you don't wanna hurt me, but see how deep the bullet lies. Unaware I'm tearing you asunder. There is thunder in our hearts. Is there so much hate for the ones we love? Tell me, we both matter, don't we? 'Cause it's you and me. It's you and me. Won't be unhappy if I only could. I'd make a deal with God, and I'd get him to swap our places. Be running up that road, be running up that hill, be running up that building. If I only could. Come on, baby. Come on, darling. Let me steal this moment from you now. Come on, angel. Come on, darling. Let's exchange the experience. If I only could, I'd make a deal with God. I'd get him to swap our places. Be running up that road, be running up that hill, with no problems. If I only could. If I only could, I'd be running up that hill. If I only could, I'd be running up that hill. If I only could, I'd be running up that hill. If I only could, I'd be running up that hill.